Gracias, señor productor, que amable. Ya recuperamos el lápiz. En la mañanera también del día de hoy se exhiben a los medios de comunicación, a las mentiras de los medios de comunicación, y rescatan dos que considero importantes. La primera es la del Universal, diciendo que se desinflaba el presupuesto de Aeropuerto Felipe Ángeles. Dudita millonaria. O sea, cuando hay un exceso de presupuesto, molesta, y cuando hay una reducción de presupuesto, molesta. ¿Qué les hace felices? Aquí es una pregunta. El gobierno no está para hacer felices a los medios de comunicación. A la gente sí, para eso lo elegimos. Pero no, o sea, se notan que en Universal es de los medios que más publican notas de, es que hubo cuando fue Texcoco, cuando estaban con lo de las auditorías, el Universal era el primero de los primeros medios que tenía. Auditoría revela que cancelación de contratos del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, Texcoco, fueron exorbitantes. Y después, se desinfla el presupuesto del Aeropuerto General Felipe Ángeles. Bueno, de eso y de The Economist, no sé quién le dijo a The Economist que el presidente había puesto la pregunta que terminó siendo lo de la consulta. El periodismo está en crisis, no solo en México, me queda claro que en el mundo está en crisis. ¿Y saben qué es lo peor? Que con esta nota de The Economist se exhibe que efectivamente les pasaron línea de México, porque dudo mucho que alguien así como, vamos a ver, estoy en un diario inglés, ¿no? Vamos a ver, ¿qué voy a hacer? ¿A quién voy a ver? A México. México, pues sí, obvio, el presidente fue el que lo hizo, claro, sí, y que hayan olvidado todo el proceso. O sea, dudo mucho que un periodista que se diga periodista y quiera escribir sobre la consulta popular, que por supuesto es algo histórico, los exhorto a que sigan escribiéndolo, se haya atrevido a asumir de a bote pronto que el presidente López Obrador puso la pregunta sin haber tenido una secuencia real de los hechos, ¿no? Y omiten, por cierto, en todo esto, que hubo una consulta, más bien que hubo una movilización ciudadana que con o sin la petición del presidente por consulta popular hubiera asegurado la consulta popular, lo cual hubiera sido mucho más fuerte, porque aquí está este debate, este diálogo de que con la consulta popular el presidente está haciendo un mal uso del ejercicio de las consultas populares y está reafirmando las dictaduras, como ocurrió en Colombia, y bla, bla, bla. O sea, utiliza mucho ese argumento, olvidando que esta consulta sí existiría aunque el presidente López Obrador no hubiera solicitado la consulta popular. Olvidan mucho eso y hay que recordarlo cada que tenemos que recordarlo porque esto es insistente. Dicho eso, vamos a ver, escuchar lo que dijo Liz Vilchis en ¿Quién es quién de las mentiras de la semana? Brevemente, para hacer, por supuesto, también el análisis de este segmento. Buenos días, señor presidente. Buenos días a todos y a todos. Las noticias falsas son todo aquel contenido pseudo periodístico que se hace pasar como noticia, difundido a través de portales de noticias, prensa escrita, radio, televisión y redes sociales. El propósito del quién es quién en las noticias de la semana es detectar contenidos engañosos y las mentiras en torno al presidente de la República y al gobierno federal, como parte de un ejercicio periodístico que busca esclarecer hechos y dichos para contribuir a garantizar el derecho a la información del pueblo de México. En este espacio no se cuestionan opiniones ni críticas. Aquí se respeta la libertad de expresión y el derecho a la información consagrados en el artículo 6 constitucional. Para este gobierno es fundamental mantener este diálogo circular donde se garantice el ejercicio de la denuncia y del derecho de réplica. Aquí no se denigra el trabajo periodístico, se cuestionan y se exhiben las mentiras y la corrupción. Bueno, en la sección de hoy tenemos varios ejemplos de información engañosa y maliciosa. Además, presentaremos un trabajo sobre tendencias en medios de comunicación, en radio, televisión y prensa escrita en lo que va del mes de julio en todo el territorio nacional. La primera es portada con información falsa. Se desinfla presupuesto del aeropuerto Felipe Ángeles. En una portada del periódico El Universal se aseguró que se desinfla el presupuesto del aeropuerto Felipe Ángeles, cuya nota en Interiores asegura que la obra sufrió un recorte del 90% de su presupuesto, que se asignó para ejercer durante este año.
El Universal asegura originalmente se autorizó a la Secretaría de la Defensa Nacional, responsable de la obra, un gasto por 37.986.2 millones de pesos. Sin embargo, las autoridades hacendarias modificaron la asignación y lo dejaron en solo 3.780 millones de pesos, lo que representó un tijeretazo del 90%. Esta información es falsa. La Secretaría de Hacienda informó que en el periodo que comprende del 1 de enero al 15 de julio del 2021, se han ejercido 851 millones de pesos de recursos fiscales y 33 millones de pesos a través del Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar. La nota del Universal tergiversa los números, ya que del presupuesto total del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, 74.535 millones de pesos, únicamente falta que la Secretaría de Hacienda le asigne 3.195 millones de pesos que se pedirán en el último trimestre de este año. Bueno, la segunda nota es, artículo de opinión de The Economist se volvió una noticia nacional. Tenemos un ejemplo de cómo se crean noticias engañosas. La revista inglesa The Economist publica un artículo de opinión sobre la consulta popular en México, que se volvió una noticia muy difundida por los medios mexicanos. Primero, llama la atención que un artículo de opinión se volviera primera plana y noticia principal en periódicos, portales de noticias y noticieros de radio y televisión. En segundo lugar, el artículo titulado "El presidente de México monta un espectáculo de prueba de sus predecesores", escrito por Michael Wright, se burla del presidente y de manera engañosa hace ver que la consulta popular del 1 de agosto y de la pregunta, la que dice pudo haber sido ideada por Cantinflas, son decisiones del presidente López Obrador, al que acusa de montar una parodia del Estado de Derecho. Aclaramos que la redacción de la pregunta para la consulta corrió a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¡Tarán! O sea, The Economist, para hacerlo todavía más simple, The Economist dice que los jueces, que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación son Cantinflas. Así, porque evidentemente el presidente no puso esa pregunta. La pregunta del presidente fue mucho más directa. O sea, la pregunta del presidente es, ¿quieres que se les enjuicie? Fue mucho más directa. Así que The Economist dice que los jueces de la Suprema son Cantinflas. Y otra cosa que es más importante, utilizar, y perdón mi indignación, pero utilizar a Cantinflas como un argumento despectivo es otro error grave. ¿Por qué? Cantinflas, el personaje, la figura de Cantinflas, fue una figura emblemática de crítica social en el cine de oro mexicano. Crítica que hoy ya no existe a través de la comedia. Una comedia que se perdió, que ahora resulta que hay que hacer comedia de la desgracia ajena de las personas que menos tienen. Yo no creo que la comedia sea para burlarse de los que menos tienen, sino para que se haga que sí, la tragedia, efectivamente la comedia nace de la tragedia, pero que de esa tragedia se aprenda algo. Y sí burlarse de los políticos, burlarse de los que están más arriba, por justamente ese es el origen de la comedia. Usar la figura de Cantinflas. No estoy hablando de Mario Moreno, aguas, Mario Moreno es efectivamente el que le da vida a Cantinflas, y ese es uno, pero el personaje Cantinflas, hoy por hoy usted ve una película de Cantinflas y se va a dar cuenta que tenemos exactamente los mismos problemas, y ese es el tema, que no hemos evolucionado como sociedad muchas veces en algunas cosas, aunque han pasado varios años. La figura de Cantinflas no es para utilizarla de forma despectiva, es para pensar en dónde estamos parados, porque todavía hoy por hoy podemos aplicar muchas cosas y muchas frases de Cantinflas en la vida cotidiana. Entonces, sí, esa crítica social, esa crítica que hacía Cantinflas, era una crítica con la que se sentía bastante familiar. Los mexicanos en un momento se sentían bastante, ¿cómo llamarlo?, identificados. Hoy por hoy podemos decir, no, es que no me siento identificado, pero la crítica social que generaba la figura de Cantinflas es una
completa figura de respeto, porque hacía una crítica social que hoy hace muchísima falta hacia la sociedad, por cierto. Y como un pequeño background de The Economist, la línea editorial que tiene este diario, pues es completamente liberal, ¿no? Apoya la libertad económica, el libre comercio, la globalización, la inmigración, el liberalismo cultural, y ha sido definida por los mismos como un producto del liberalismo de los economistas Adam Smith y David Hume. Entre otras cosas, busca influir en los cargos de responsabilidad política y económica, o sea, sirve un círculo alto. Resumen practiquísimo, está este sector que considera, y es lo que en México se consideraba mucho, que solamente a través de nuestras élites, de los intelectuales y de los empresarios es como va a avanzar el país, no a través de una igualdad de condiciones, no. Consideran que solamente a través de un sector cerrado, que son los empresarios intelectuales, los más ricos, es como este país va a crecer. Y bueno, ya vimos que no, porque efectivamente tenemos un gran PIB, y lo digo entre comillas, pero y el bienestar de los de abajo, la clase productiva, los que hacen ricos a los ricos, ¿qué hay con ellos? O sea, perdón, pero los que hacen ricos a los ricos no son los ricos solos, no es como que los ricos solitos vayan y hagan la manufactura y entonces ellos trabajen y ahí estén en la mina y luego de la mina se vayan y agarren su camión y vayan y transporten lo que acaban de extraer, o sea, no lo hacen ellos solos. Me encantaría verlos hacer, solo he visto a muy pocas personas hacerlo y uno de ellos era mi papá. No, lo digo con mucho orgullo, mi papá, así como era dueño de la empresa, maquilaba máquinas, las pintaba, las hacía, las diseñaba, arreglaba las máquinas, y hubo un tiempo donde hubo mucha vaca gorda gracias a eso. Pero no puedes vivir porque si crece tu negocio, ¿qué es lo que tienes que hacer? Contratar personal para que tengas mano de obra y producción para que siga creciendo el negocio. Y a esto, eso es lo que se les olvida. Consideran que son ellos contra el mundo, cuando atrás de ellos existe una mano productiva pesada, que es la que está haciendo los ricos. Y son unos muy malagradecidos muchas veces al no asegurarles condiciones laborales dignas, al no darles oportunidades dignas, al no darles sueldos dignos y demás. Ese es el punto de todo esto. No, los ricos no son los que nos van a llevar a la victoria cuando no saben ni siquiera ser agradecidos con la mano productiva que los ha hecho ricos.